Este es un video que han estado pidiendo en repetidas oportunidades y a pesar de que yo sé que hay videos con respecto a este tema, no puedo dejar de cumplir con aquellos que han confiado en que yo podía mostrarles cómo se hace. Es simplemente recuperar una fotografía que de alguna forma se ha deteriorado con el tiempo o con el poco cuidado de quienes las tenemos en nuestro poder. Hay veces se doblan, hay veces se rayan, se decoloran con el tiempo, en fin, hay muchas circunstancias. Así que yo les voy a mostrar que cómo esa fotografía puede convertirse en esta nuevamente. Bien, vamos a trabajar lo más rápido posible, hay mucho que hacer y conviene ir ampliando, siempre ampliar un poquito la foto para poder tener una noción más perfecta de lo que estamos haciendo. Vamos a usar 3 o 4 herramientas que yo les voy a mostrar que pueden ser. En primer lugar, vamos a nuestra herramienta de pincel corrector puntual. Esto lo que hace es trabajar bastante con la opción de edición, rellenar y después según contenido. Porque lo que hace es ir tomando todo aquello que rodea al lugar que tiene defectos y va componiéndola con eso. Vamos a tomar un tamaño fino de pincel porque vamos a empezar por corregir las líneas estas que son las que más se notan y más molestan. Vamos marcando, como el fondo es bastante parejo en este caso, no hace falta que nos preocupemos demasiado, pero además la otra cuestión es que conviene ir haciendo por partes y no tratar de hacer de un solo tirón las líneas estas. Eso no significa que no se le pueda hacer. Por supuesto que se puede y todo depende además de el pulso firme, de la habilidad de cada uno. Y lo que vamos haciendo entonces ahora es ir sacando, esta fotografía está muy punteada sobre todo y muy rayada. Esos son los defectos principales que tiene esta foto. De manera que vamos a ir tocando todos esos puntos y además después los bordes estos que se han deteriorado con la humedad. Esta herramienta es ideal para zonas así como rayas y puntos, porque cuando se tienen que tocar áreas más extensas ya tendremos otra herramienta que yo ya les voy a mostrar, ustedes la conocen de todas maneras, pero eso no quiere decir que teniendo en cuenta el fondo que tenemos no podamos también rellenar un poquito más con esta herramienta que es bastante puntual y ya les digo, es sobre todo muy buena para aplicar a zonas así como estas que son rayas, así como si fueran cables en un paisaje, etcétera, etcétera. Yo voy a ir haciendo más o menos rápido, voy a dejarles lo mejor posible para que el video sea no sea tedioso, no sea aburrido, y fíjense cómo vamos dejando despacio nuestra fotografía. Hay mucho que hacer obviamente acá, pero la vamos dejando bastante rápidamente en condiciones que son mucho mejores obviamente que las que tenía en un principio. Cuando vamos a un lugar como la cara, que en esta foto no está por suerte demasiado afectada, pero tiene su problema, entonces conviene siempre aumentar, disminuir un poquito el tamaño de pincel para que se haga el trabajo más puntual e ir haciendo, como les digo, por partes, porque hay mucha variación en
en la fotografía en esta zona, de manera que nosotros vamos a tocarla con cuidado para no afectar la foto. Acá tenemos la frente, por ejemplo. Hay que tener en cuenta además que cuando nosotros, como esto trabaja con contagio, digamos, de las zonas adyacentes, tenemos que tener cuidado que si tocamos cerca, aunque sea una zona clara como la frente, pero si nosotros tocamos la zona clara, muy próxima a una zona oscura como este cabello, lo más probable es que vamos a tener un contagio y alguna manchita un poco oscura que ya van a ver cómo se produce en otra zona. Bien, hasta acá hemos tenido bastante éxito. Acá tenemos, hay rayitas muy imperceptibles, pero que nosotros estamos viendo que ocurren, y entonces vamos a ir sacándolas, como estas, por ejemplo, que no, aparentemente no se veían mucho, pero están. Bien, así vamos a ir tocando, ya que estamos con la foto ampliada, vamos a ir tocando los puntos y las rayas que tengamos más a la vista. Por ejemplo, ya le digo, podemos ir haciendo de una sola vez o así como estoy haciendo yo por parte. Simplemente para trabajar con más tranquilidad. El fondo de por sí, como es una foto que tiene relativamente poca luz en el fondo, siempre el fondo es tiene un poquito de ruido, pero eso ya no es culpa nuestra, sino que es la forma en que está la foto. Bien, esto es un trabajo de paciencia. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, como les dije, para que no sea un video demasiado largo. Si bien el tema creo que es interesante, porque debemos ser muchos los que tenemos fotos para recuperar de vez en cuando. Bien, vamos ahora a esta parte, por ejemplo, que es una parte un poco gruesa, pero vamos a tocarla con este pincel porque es bastante puntual y entonces nos evita que se filtren colores de un fondo que nosotros no querríamos que se filtren en partes que no queremos que se vean afectadas. Bueno, probablemente voy a dejar alguna partecita acá con algún puntito sin retocar tanto, por el tiempo, que no quiero que nos exceda lo que es, lo que debe ser en un video tutorial, que como les digo, tiene que ser ameno. Eso entiendo yo, por lo menos, no tiene que ser algo que nos canse. Es lógico que por muy interesado que estemos, nosotros si se nos hace demasiado largo un video, empezamos a perder la atención, y porque todo tiene un límite. En esta línea, por ejemplo, es fácil. Estas líneas rectas son fáciles. No importa si nos salimos un poco como me estoy saliendo yo. Quizás estoy usando, para este caso particular, para esta línea en particular, estoy usando un pincel un poquito más fino del conveniente, que me obliga a ser demasiado preciso. Así que voy a ampliarlo y voy a tocar de todas maneras la línea esta, y ya ven que desapareció. Aprovechando que está grande, voy a tocar también esta zona. Si yo me aproximo mucho a esta zona me va a contagiar, de manera que yo tengo que ir haciendo con cuidado esto. Pero hay alternativas, como les digo, que yo les voy a ir mostrando con respecto a cuál es la forma en que podemos nosotros ir subsanando estos defectos de la foto.
yo tengo mucho cuidado cuando me acerco mucho a una zona como por ejemplo esta, para que los puntos no, en vez de ser borrados, no me contagien de ese entorno que tiene que tiene el defecto de la foto. Acá vamos a hacer un poquito más fina de nuevo la línea y acá van a ver algo que yo les estuve diciendo recién. Fíjense cómo acá se me contagia un poco el blanco que viene de acá, porque es una zona muy próxima a lo que yo estoy corrigiendo. Acá no, porque todo el contorno o lo que le rodea es, es parejo y no nos va a traer mucho problema. Lo mismo que esto acá. Acá estas zonas donde hay claridad son fáciles relativamente de tocar. Son rayas que si no ampliamos prácticamente no las veríamos en la foto una vez que hayamos terminado nuestro trabajo y podamos haber omitido un poquito algo. Ahora acá en esto es una raya, no es un pliegue de esta remera, pero fíjense cómo se contagió el negro de acá a acá, porque lo tenemos demasiado próximo. Es probable que acá también ocurra un poco. Entonces para eso recurrimos a nuestra herramienta de clonar. Le podemos dar un poquito más de tamaño, eso dependerá de la zona que vamos a tocar. Y entonces hacemos presionando Alt, como se maneja esta herramienta, hacemos clic en esta zona y venimos a sacar lo que se nos había contagiado un poquito con lo mismo que acá, un poquito con el negro de la otra zona adyacente. Acá igual, venimos a corregir esta parte. Yo estoy haciéndolo un poco rápido. La muestra que les hice, por supuesto, me llevó más tiempo, porque era lógico que yo lo quisiera hacer así, para que ustedes vieran bien. Bien, volvemos a nuestro pincel corrector y vamos tocando entonces todo aquello que sea necesario que sea tocado. Bien, ahora ya tenemos bastante esto listo. Vamos a tocar un poquito acá. Fíjense, yo acá, estas zonas de las líneas, yo las toco sin problema con este pincel, porque son cosas muy finas, lo mismo que los puntos. Ahora, hay zonas un poquito más amplias que nosotros podemos tocar de otra forma. A esta línea, bueno, la voy a tocar obviamente con el pincel, que es lo que estoy utilizando en este momento, porque se presta para eso, lo mismo que esto, y podría ser alguna otra zona, esta otra, y esta partecita de acá. Bien, ahora tenemos otra alternativa. Podemos venir incluso a nuestro lazo, herramienta lazo, y marcar, por ejemplo, alrededor de esto. Entonces venimos a edición, rellenar, decimos según contenido, tocamos y fíjense que ya quedó perfectamente corregido. Eso para zonas que son grandes. Estas líneas no. Para esto lo mejor es el pincel corrector puntual, porque obviamente son líneas finas, son puntos como vimos recién, y bueno, todo eso hace que sea más fácil hacerlo con esto. Hay algunas zonas que habrá que trabajar un poquito más, otras un poquito menos, pero la cuestión es que si nosotros queremos realmente un trabajo bien hecho, tenemos que tomarnos el tiempo, tener paciencia y sin duda vamos a tener el resultado que queremos. A veces hay que insistir sobre un lugar y hay que hacerlo. Bien vale la pena el final de esto.
Bien, acá por ejemplo tenemos una zona que es esta, donde vamos a utilizar nuestro selector rectangular. Fíjense, yo selecciono, porque como tengo el fondo que tengo, puedo hacerlo. Yo selecciono todo lo que tiene este problema y vengo de nuevo entonces a edición, rellenar, como hice hoy con el lazo, y digo según contenido. Y ya tengo solucionada toda esta parte de una sola vez. Ahora les voy a mostrar algo que es interesante en esta parte, por ejemplo. Acá hay una raya negra, vamos a sacar todo lo que sean rayitas, vamos a sacarla de esta forma, porque eh, es, es fácil. Bien, ahora fíjense, acá nosotros tenemos esta herramienta que ya sabemos que es el modo de máscara rápida, ya vimos en otros tutoriales, por eso yo no me detengo a explicar de nuevo. Tocamos y con el pincel lo que vamos a hacer es seleccionar, por eso se llama de selección rápida, tiene que salir así en rojo, y vamos a seleccionar toda esta zona que tiene este problema. Esto les muestro para que vean todas las alternativas con las que nosotros contamos para retocar. Por supuesto que podríamos ir retocando, seguir retocando con las herramientas que estuvimos retocando recién, pero es solo para que ustedes vean otra alternativa más que es muy útil, que es muy eficiente también y que para aquellos que consigan ese plugin, que es lo que les voy a mostrar ahora, ustedes se van a dar cuenta de lo eficiente que puede ser. Venimos una vez que tenemos marcados esto, lo que hacemos es volver a desmarcar y se nos forma la selección. Como selecciona todo, acá se ven los bordes, lo que hacemos es selección, invertir y queda exclusivamente seleccionado lo que marcamos. Ahora venimos a filtro y acá tenemos de la firma Acvis un plugin que se llama justamente Retoucher, o sea, retocador. Tocamos y cuando se abre, fíjense que nos muestra la zona que nosotros habíamos marcado. Con esto vamos a ejecutar eso. Fíjense que yo toco y automáticamente me desapareció todo. La herramienta en sí tiene también sus posibilidades, o sea que yo tengo acá un pincel de selección. Yo puedo utilizar este pincel y seleccionar también desde acá como si fuera la selección que hice desde Photoshop. Son las opciones que me ofrece, que son siempre bienvenidas por supuesto, y también con esto, tocando este icono, ejecuto y fíjense cómo quedó bien. Vamos a probar esta parte de arriba, vamos a hacerle todo esto y vamos a ejecutar también esto. Y prácticamente tenemos listo. Le damos OK y ahora simplemente deseleccionamos esto, porque dentro del Photoshop estaba seleccionado. Y ahora venimos entonces a, de nuevo, nuestro pincel corrector o la herramienta de selección rectangular, por ejemplo, y podemos marcar esta zona así, que es la que no nos quedó tan bien, y simplemente aquí decir edición, rellenar, según contenido, y ya vamos a tener corregida nuestra fotografía en esa parte. Acá quedó una parte que con el lazo nosotros podemos mejorar, porque está un poquito más clara. Y hacemos el mismo trabajo de rellenar según contenido y ya tenemos corregida nuestra parte. Si nosotros creemos que nos falta algo, venimos a nuestro pincel de clonar, vamos a darle en esta oportunidad un tamaño mayor, presionamos Alt, marcamos esta zona por ejemplo, y venimos acá y comenzamos a retocar todo esto que había quedado un poquito más claro y vamos tocando. Bien, ahí ya nos quedó perfectamente corregido.
Bien, podemos hacer lo mismo en esta zona, es decir, pincel de clonar, volvemos a tocar Alt y seguimos oscureciendo esta zona. Bien, una vez que nosotros hagamos, supongamos que ya he terminado con esto, una vez que nosotros tengamos todo listo, lo que vamos a hacer es darle un poco a la fotografía otra vez su tono, que se supone que era el original, definición y demás que suele perder. Para eso podemos venir, por ejemplo, en primer lugar a filtro, filtro enfocar, si queremos, y decimos máscara de enfoque, le damos una no muy grande y con eso enfocamos más la fotografía. Luego venimos a imagen, ajustes y decimos, por ejemplo, brillo y contraste. Acá le vamos a dar un poquito de contraste, no mucho, y le vamos a dar un poquito más de brillo. Así. Le damos OK y para que no salga tan roja la piel, tenemos a imagen, ajustes, tono y saturación, desaturamos un poquito la imagen, no mucho, un poquito, y tenemos una imagen que, fíjense ustedes, que de esta imagen tan rayada que teníamos, hemos logrado una imagen que quedó bastante bien recuperada o totalmente recuperada. Obviamente esta que yo les mostré acá primero está hecha con, como les dije, más tiempo, más paciencia, por lo tanto acá habrían algunas cositas muy pequeñas, pero habría algunas cosas que podríamos seguir retocando. Bien, hasta acá este video tutorial. Espero que aquellos que han solicitado les sirva realmente, que les sirva a todo el mundo. Y como siempre fue un gusto estar con ustedes y será hasta la próxima. Tener una noción más perfecta de lo que estamos haciendo. Vamos a usar 3 o 4 herramientas que yo les voy a mostrar que pueden ser. En primer lugar, vamos a nuestra herramienta de pincel corrector puntual. Esto lo que hace es trabajar bastante con la opción de edición, rellenar y después según contenido. Porque lo que hace es ir tomando todo aquello que rodea al lugar que tiene defectos y va de un solo tirón las líneas estas. Eso no significa que no se le pueda hacer. Por supuesto que se puede y todo depende además de el pulso firme, de la habilidad de cada uno. Y lo que vamos haciendo entonces ahora es ir sacando, esta fotografía está muy punteada sobre todo y muy rayada. Esos son los defectos principales que tiene esta foto. De manera que vamos a ir tocando todos esos puntos y además después los bordes estos que se han deteriorado. Este es un video que han estado pidiendo en repetidas oportunidades y a pesar de que yo sé que hay videos con respecto a este tema, no puedo dejar de cumplir con aquellos que han confiado en que yo podía mostrarles cómo se hace. Es simplemente recuperar una fotografía que de alguna forma se ha deteriorado con el tiempo o con el poco cuidado de quienes las tenemos en nuestro poder. Hay veces se doblan, hay veces se rayan, se decoloran con el tiempo, en fin, hay muchas circunstancias. Así que yo les voy a mostrar que cómo esa fotografía puede convertirse en esta nuevamente. Bien, vamos a trabajar lo más rápido posible, hay mucho que hacer y conviene ir ampliando, siempre ampliar un poquito la foto para poder tener componiéndola con eso.
Vamos a tomar un tamaño fino de pincel porque vamos a empezar por corregir las líneas estas, que son las que más se notan y más molestan. Vamos marcando. Como el fondo es bastante parejo en este caso, no hace falta que nos preocupemos demasiado, pero además la otra cuestión es que conviene ir haciendo por partes y no tratar de hacer